Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos aquí a Blockchain at Home, a un panel muy interesante sobre leyes y regulación. Pero no es el típico panel de leyes y regulación, sino abogados que han tenido que estar interactuando con estos nuevos mundos de startups, Bitcoin, blockchain, criptomonedas, etcétera. Y pues bueno, ahí nos van a estar comentando. Pero antes, recordarle que nos sigan en nuestras redes sociales, en Talent Republic, tanto Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, y también que pueden sacar, terminando el evento, su constancia de participación. Esto lo pueden hacer en la página de Blockchain Land TV o también en la de Talentland TV. Y recordarle que esta y todas las conferencias se suben no solo a nuestro canal de YouTube de Talent Republic, sino también a las páginas de Talentland TV. Así es que si les gusta esta conferencia o quieren ver cualquiera de algún evento anterior, lo pueden ver en la página. Y pues bueno, me gustaría ahora presentar a nuestros panelistas, que me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy, empezando por Etienne Luquet. Él es abogado por el ITAM en México y el Harvard Law School. También es parte de Legal Lab y bueno, se dedica al derecho dentro de la parte de innovación y nuevas tecnologías. Y pues bueno, también durante las últimas semanas nos ha acompañado en todas las conversaciones que hemos tenido en el grupo de Telegram y en las criptochelas, un evento social que hacemos informal para hablar un poco más de temas un poco menos serios y menos técnicos. Muchas gracias, Etienne, por acompañarnos. Gracias por la invitación, José. Muchas gracias. Y pues bueno, ahora tenemos a Felipe Vallejo Gartú. Es actualmente director de riesgo y cumplimiento y política pública en Bitso, la primer fintech regulada bajo la nueva ley Fintech de México. Recientemente se desempeñó como asesor para la coordinación de Norteamérica en ProMéxico en Washington. Ha trabajado también en el sector financiero en Interbanco, Hospitales H e Infraestructura Latinoamericana. Fue coordinador de asuntos internacionales en la oficina ejecutiva del gobernador en el estado de Nuevo León. Es economista por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Fue director ejecutivo del Latin American Policy Journal y ha colaborado con artículos para World Economic Forum y Forbes. Bienvenido. Muchas gracias y qué gusto saludarlos a todos. Igualmente. Y ahora tenemos también a José Luis Conde. Conde es un jurista mexicano, licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac y LLM por UC Berkeley, fundador de Novus Concilium, un despacho de abogados especializado en la representación de empresas de tecnología, panelista y conferencista en eventos nacionales e internacionales, escritor publicado en diversos blogs y revistas de derecho y negocios. Ha sido nombrado como uno de los abogados digitales más disruptivos de México por la revista Foro Jurídico y como abogado experto por el ranking internacional Leaders League. También fue reconocido como el abogado mejor vestido por la clase 2015 del LM de Berkeley. Es viajero frecuente y amante de los tacos. Bienvenido, estimado Count. Estás en mute. Pero bueno, bienvenidos a los tres y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos a este panel, que precisamente es, quieras o no, dentro de cada empresa, organización y sobre todo en lo que nos dedicamos de Bitcoin, blockchain y al final, como se ha ido clasificando como sector financiero y financiamiento, pues es importante también tener las reglas claras del juego. Y es algo que, pues bueno, cuando colaboré en Bitso y pues ahí tuve varias reuniones precisamente con Felipe y reguladores, pues es un lugar en donde tienes que estar navegando y es un poco complicado al principio, porque igual que Bitcoin y blockchain, pues no hay ninguna ley ni regulación. Pero bueno, antes de entrar con eso, me gustaría que cada uno comentara un poco más de cómo se empezaron a enfocar a estos temas un poco más disruptivos y no comunes para un abogado. Y precisamente, pues me gustaría comenzar con Count, con José Luis Conde. Gracias, Pepe. Sí, claro. Pues mira, la verdad es que yo tengo una historia muy chistosa en ese tema. Cuando fundamos el despacho lo fundamos hace 10 años. El tema de criptos y el tema de Bitcoin estaba como empezando. Digo, ya tenía más tiempo, pero se estaba volviendo ya un poco más mainstream alrededor del mundo. Y esto fue hace unos 10 años. Y lo primero que yo le dije a mi socio fue, oye, pues, ¿por qué no aceptamos Bitcoin?
¿no? Como despacho. Mi socio obviamente se rió de mí, me dijo, por supuesto que no. Y yo teníamos un cliente que pues empezaba a comprar hardware para minar y se me ocurrió decirle, ¿sabes qué? Pues de la mitad de la factura, la mitad págamela en Bitcoin y la mitad en dinero. El dinero fiat fue a mi socio, a mí me cayeron los Bitcoins. Y bueno, después de 10 años, pues el que reía era otro, ¿no? Y entonces, pues desde ese momento que tuve la oportunidad de recibir esos bitcoins eh, por el pago de ciertos servicios, me empecé a meter más en el tema, me pareció algo sumamente fascinante, me encantó aprender un poco más de la tecnología y del tema regulatorio, por supuesto, y a partir de ahí, pues siempre ha sido un tema que se me ha hecho interesantísimo. No, pues muchas gracias por compartirlo con nosotros, Count. Y ahora, Etienne, también, que pues bueno, como he comentado, ha participado con nosotros en varias reuniones que hemos tenido y pláticas bastante intensas sobre regulación legal y todo, y pues también si nos comenta cómo llegó a este mundo. Mi historia es un poco más, más banal, digamos, por ahí de 2013 yo estaba interesado propiamente en la aplicación propiamente de tecnologías a la justicia y al derecho, y dentro de esto, la idea misma del smart contract, aunque no lo creas, en ese momento leí el paper de Satoshi, pero no se me prendió el foco de que estaba enfrente de una cosa que era una genialidad. Dejé pasar 4 años, después vino, ya sabes, la euforia de 2017, y ahí decidí pasar abrí mi cuenta Bitso, y desde ese momento decidí que esto era el futuro, y realmente lo que yo veo en trasfondo de lo que nos ofrece la tecnología blockchain, criptomonedas, es sistemas propiamente de settlement, ¿no? Es decir, son sistemas de adjudicación que operan de forma independiente, y eso me parece que tiene un interés muy importante para cualquier abogado, y a final de cuentas además una posibilidad de sustitución de ciertos esquemas jurídicos que hasta la fecha seguimos teniendo, y a final de cuentas ahora sí que entre más empecé a estudiar, más caí en la madriguera del conejo, ¿no? Esa es un poco la historia. Perfecto. Pues bueno, ahora Felipe, que pues bueno, cuando colaboré con él, Felipe me llevó con todos los políticos, reguladores, bancos centrales que pudo de gira, y pues bueno, es parte de su trabajo, y pues también es interesante porque pues como menciona en la biografía, al final pues se logró tener la primera y la única, debería de haber más, pero bueno, se logró tener la licencia, y que se pudiera operar, y a la fecha pues ya Bitso tiene 6 años operando ininterrumpidamente, y al contrario pues se ha expandido a otros países. Entonces pues, también, digo, Felipe, creo que el viaje empezó un poquito antes de Bitso, ¿no? Sí, empieza antes de que tuviera el gusto de conocerte y de divertirnos mucho en estas juntas. Yo muy nervioso de llevarte, y tú muy, muy feliz de ser disruptivo. Entonces, empieza antes, y fíjate que un poco mi perfil es raro, porque yo pensaba que como que siempre el objetivo siempre fue, y mi objetivo siempre sí ha seguido siendo como que cambiar algo fundamental de cómo hacemos las cosas como humanidad, y soy muy profundo, pero yo antes pensaba que la única forma de cambiar el sistema era a través del sector público. Y entonces yo me preparo para intentando un poco ir hacia allá. Y cuando hacía la maestría en política pública, conocí a Daniel, a Fogel, en la maestría, y el encuentro fue como un encuentro entre la Edad Media y el siglo XXI. Yo era la Edad Media, y voy a pagarle una deuda que tenía de un viaje a su cuarto, a su dorm, con un fajo de billetes, y me encuentro que él estaba minando Bitcoin, ¿no? Yo no tenía ni idea que era Bitcoin, nada, y obviamente me empieza a platicar, y yo no entendí absolutamente nada durante estos 2 años que platico con él, y me hace una locura, ¿no? Y básicamente el fast forward es que seguimos platicando de esto, y un día Daniel me dice, oye, voy a empezar un exchange de Bitcoin y de cripto. En ese entonces solo estaba Bitcoin y Ether como que eran mainstream,
y me dice, oye, ¿qué opinas del tema regulatorio? Y seguimos discutiendo, pero tenemos un debate sobre ese tema, pero yo le decía que no tenía nada armado, y él me decía que sí se sentía robusto en el tema regulatorio, y empezamos a tener estas discusiones, yo no creyendo mucho en esta tecnología, y entonces hice un compromiso un poco de leer al respecto, y me pasó lo mismo que a ti, un poco, empiezo a leer, esto es en 2015, 2016, y me doy cuenta que todo el cambio que yo pensaba hacer desde el sector público también se puede desde el sector privado, ¿no? Y un poco que este lenguaje regulatorio, que Bitso medio hablaba, yo te diría que hablaba poco, o sea, este lenguaje regulatorio para mí era como que fue natural poder conectar la parte de tecnología con el lenguaje regulatorio, y entonces empecé a volver ese puente, y finalmente empiezo a trabajar en Bitso cuando nos conocimos ya más cercanamente, José, y empiezo a trabajar en la ley FinTech. Esa era mi primer misión, incluir cripto en la ley FinTech, incluir pagos en la ley FinTech de una manera que fuera favorable para el sector. Y fast forward, pues aquí estoy, 3 años después, con menos pelo y una ley FinTech, reglamento secundario y una licencia que ojalá más, como tú dices. Sí, y esa es la parte también interesante. Digo, a muchas personas les interesa esto y ven a México como un ejemplo por esta ley FinTech. Digo, México es pionero y también uno de los primeros en haberlo logrado. Desafortunadamente, después, por temas más externos y políticos, no ha avanzado de la manera que queremos, pero aún así, pues México sigue siendo uno de los países, de Latinoamérica con más fintechs, lo cual pues sigue siendo emocionante a pesar de no tenerlo, y pues bueno, todo el resto de los países que no tienen. Y regresando a esto, yo me acuerdo que cuando empezábamos en Bitso, lo único que me decía Pablo era, lo único que no quiero es ir a la cárcel, ¿no? Y ese era mucho el miedo que tiene mucha gente que está empezando en fintech, Bitcoin y blockchain, que no debería ser así, ni para una startup. Y pues digo, también esas son cosas buenas de la regulación, que no te dejan ya en esta área gris oscura, sino que ya por lo menos es blanco y negro, ¿no? Que es algo muy difícil cuando vas empezando, y pues la realidad es que pues Bitso y la mayoría de las empresas de Bitcoin, blockchain y criptomonedas pues nacen sin regulación, porque pues nacen antes de la regulación. Entonces, uno de los retos, y digo, sobre todo ustedes que son abogados y que todo tiene que estar casi escrito en piedra, es tener esta flexibilidad y verlo, y también ahí es algo que me gusta de cuando leo ahí los tuitazos de Count, porque pues intenta mover un poco de lo más tradicional y de lo más, pues digamos, acartonado del derecho, para que vean que pues, esto es el futuro y realmente se pueden construir organizaciones, gobiernos, lo que sea dentro de esta tecnología. Entonces, pues también me gustaría ver de cuál es su visión sobre estas tecnologías de cada uno. O sea, el más grande y obvio es los pagos, inversión, etcétera. Pero justo en este evento tenemos muchos temas interesantes que tocan el derecho. Tenemos el tema de los NFTs, tenemos el tema de CryptoArt, tenemos los non-fungible tokens, todos estos tokens que ya no son un Bitcoin, sino es prueba de que eres propietario de algo, y así se está volviendo algo similar a lo que veo en los fideicomisos. Entonces, no sé a mí me gustaría que primero que nos comentaras algo de lo que tú ves sobre esto, y pues también luego Etienne comentó lo de los smart contracts, y cerrando nuevamente con Felipe. Claro, claro que sí. Pues mira, la verdad es que yo creo que es un área muy fascinante, incluso para abogados. Uno pudiera pensar que los abogados hacemos cosas aburridas, y sí hay muchas áreas que hacen cosas todavía muy aburridas, pero yo creo que esta área en específico es un área muy interesante. Y lo que yo siempre les digo a los estudiantes de Derecho cuando me invitan a dar alguna clase es que es muy interesante, porque nada, absolutamente nada, puede estar fuera de las normas jurídicas. Me explico, siempre, a pesar de que no hay una regulación expresa que hable de Bitcoin o que hable de blockchain, siempre vas a tener un cúmulo de leyes que vas a tener que interpretar para que resulten aplicables. Entonces, no se vale decir, no se puede, o es ilegal porque en una ley no lo dice, sino que tenemos que ir desde mi perspectiva como abogados un poquito más allá, para tratar de interpretar las instituciones, las figuras jurídicas, metiendo principios generales del derecho, o sea, tratando de pensar afuera de la caja, ¿no? Para poder aplicar las leyes que ya existen
a estas tecnologías. Si después se hace trabajo regulatorio y se expiden leyes que hablen expresamente de estos temas, pues qué bueno, ¿no? Va avanzando hacia allá la regulación. Pero mientras no haya, como tú dices, las empresas tienen que salir adelante, las empresas tienen que lanzar sus productos y nosotros como abogados pues tenemos que ayudar a ver qué leyes les aplican y cómo les aplican. Y muchas veces tenemos que utilizar leyes que parecen muy arcaicas, pero darles una lectura un poco más novedosa. Y esto solamente viene, desde mi punto de vista, y aquí a lo mejor Etienne estará de acuerdo conmigo, en conocer la tecnología. Porque si no conoces y si no dominas la tecnología que tienes enfrente, difícilmente vas a poder aplicar las leyes que existen, ¿no? Y mucho de lo que pasa, mucho de lo que los abogados más tradicionales se echan para atrás o dicen que no está regulado, que no pueden aplicar leyes, no es porque no conozcan la ley, sino es porque no conocen la tecnología. Entonces viene una intersección muy padre en donde sin afán de querer decir que soy experto en temas técnicos, pues viene un poco a despertar la curiosidad del abogado de también navegar, a aprender temas técnicos, a platicar con ingenieros, a tener un tema de interdisciplinas. ¿Para qué? Para entender mejor cómo funciona la tecnología, cómo funcionan los productos, para saber qué leyes les podemos aplicar. Y con esto digo que, pues bueno, se vienen aplicaciones muy interesantes. No solamente estamos hablando de criptomonedas, por supuesto, estamos hablando de un sinnúmero de tokens que se pueden crear y que son casi tan variados como de la imaginación del ser humano, que es bastante. Entonces, estamos ante la presencia de un esquema, de una industria, de una tecnología que nos va a dar para mucho, que va a aplicar para muchas cosas y que es terreno fértil para abogados innovadores que quieran aplicar conceptos que parecen viejísimos a temas mucho más actuales, ¿no? Y bueno, ahora yendo con Etienne y mencionaste por ahí los smart contracts o contratos inteligentes y luego digo, hay bromas de abogados que luego dicen, bueno, si estos son los inteligentes, ¿cuáles son los tontos? ¿No? Y pues no es que hay inteligentes o tontos, sino simplemente que es intentar poner todo lo que hay, no todo lo que hay, pero la parte básica o fundamental de un negocio o de una empresa o de un proceso dentro de un contrato programable para que si sucede A, correctamente, te dé B, y si no, lo rechace, o vean las otras opciones, que es algo que parece muy sencillo, pero que hace que actualmente corran millones y billones de dólares en diferentes organizaciones que se han creado encima de esta tecnología. Entonces, si nos puedes dar un poco digo, en palabras sencillas, tomando en cuenta que mucha gente puede ser la primera vez que oye de Bitcoin y blockchain dentro de nuestra audiencia, ¿qué es para ti este contrato inteligente? Sí, antes que nada, y con toda la razón con lo que dice Juan Luis, los abogados tenemos que volvernos tecnólogos, y en mi caso ha sido una experiencia muy simpática, me he hecho de muchos amigos que son devs, ¿no? Y por ejemplo, como tú, José, o Felipe, ¿no? Que no forzosamente están propiamente en esta cosa del derecho duro del día al día, y te permite tener una concepción distinta para justamente, como también bien dice Juan Luis, poder aplicar las normas existentes a estas cuestiones. Ahora, como dices, José, me parece que en términos muy sencillos, lo que abre esta nueva tecnología, y en específico lo que es blockchain, smart contracts, es la posibilidad propiamente de hacer condiciones y figuras jurídicas mediante programación, las cuales no necesitan posteriormente de ningún tercero para ser ejecutadas. Y esto tiene un alcance muy interesante, digamos. No solamente pensemos en fideicomisos o en contratos que se ejecutan de forma automática sin necesidad de un tercero, pensemos incluso de sistemas de justicia, ¿no? Ahí existe, por ejemplo, Cleros, que es una iniciativa muy interesante de Coas, montada sobre Ethereum. Está el Lightning Network, entendido, que es una segunda capa de Bitcoin, entendida como una posibilidad de regresar a la primera capa para ejecutar propiamente contratos en los cuales hay algún tipo de problema o interpretación. Pero digamos, y en esto yo pues creo que o abriremos ya la polémica sobre si el código es ley, ¿no? Porque al final de cuentas sí tienes tú específicamente la posibilidad de generarte tus propias normas y que estas mismas sean ejecutadas sin necesidad de que un tercero intervenga. Esta propuesta en sí misma es
es profundamente radical, anarquista, es decir, estamos hablando de que no necesitas al Estado para que se cumpla propiamente un contrato. Entonces, digamos, las oportunidades que se están, que están haciendo por esta tecnología me parece que son fantásticas y que además, obviamente, a los abogados y a los no abogados, pues nos pueden llevar incluso a formas jurídicas o incluso a modelos de gobierno completamente distintos a los que conocemos, porque ya todo se puede hacer de cierta manera mediante código, ¿no? Yo sé que esto está sujeto a ciertas discusiones y hay problemas filosóficos muy complejos detrás de esto, pero digamos, para mí el futuro es más que brillante y optimista. Yo creo que ese debate lo vamos a tener con el Count por unas cervezas, porque si lo empezamos ahorita no vamos a terminar, porque he tenido esa plática de Code is Law precisamente con Count por ahí en Twitter. Pero luego la tenemos otro viernes de criptochelas. Y ahora pues me gustaría ir con Felipe, porque pues bueno, como mencioné, pues Felipe tiene una pues, perspectiva, visión y pues también tuvo una posición para ver desde dentro y pues participar junto con la asociación FinTech que precisamente pues surgió en 2015. Tuvimos una pequeña junta para precisamente ver estos temas regulatorios y pues bueno, ahora ya es una asociación donde están casi la mayoría de las empresas de tecnología financiera. Entonces, pues digo, yo también, y creo que muchos de Bitso tuvimos nuestro primer encuentro o interacción con políticos, regulación, etcétera. Bueno, yo antes en casa de bolsa, pero pues bueno, directamente no era mi empresa o era parte ahí. Entonces, a mí me gustaría también que digo, ya después de estos 3 años que hubo la ley, y pues seguramente ya te lo han dicho, o sea, ¿qué te gustaría que hubiera salido mejor, diferente? Yo siempre te dije, a mí me hubiera encantado que dentro de la ley hubieran dado la posibilidad de que cada uno de las fintechs pudiera emitir cuentas claves únicas. A mí me hubiera parecido genial porque eso nos ayudó en las casas de bolsa hace 20 años, cuando usábamos unos sistemas de Banco de México de la prehistoria, casi con archivos pasábamos todo el dinero de México. Y pues ha ido evolucionando, y yo en Casa de Bolsa lo que vi fue esta gran evolución y que precisamente lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Crecimientos exponenciales gracias a tecnología. Y eso es lo que a veces no ve el regulador y hay que comunicarlo, y por eso nos hemos en su momento reunido, educado e incluso ido por muchas horas a diferentes reguladores. Entonces, pues desde tu perspectiva, ¿qué cambiarías que hubiera sido mejor? O si pudieras nuevamente hacerlo, hay muchos países en Latinoamérica que les va a interesar. ¿Qué recomendaciones hay? Número uno, pues sí, acercarse con el regulador, pero pues, bueno, algo más específico. Ya, hay dos factores. Uno, sobre lo que construyes, o sea, los fundamentales sobre los que construyes una legislación, y luego lo que construyes, ¿no? Los fundamentales y los abogados aquí en este panel que son expertos, yo no me acerco para nada a esa categoría, expertos jurídicos, pero a mí me parece que en México existe, y no es excusa, más bien creo que es la realidad, en México existe este modelo jurídico que está basado en civil law, básicamente, y que nos hace ser, como que ha provocado que en Latinoamérica, especialmente, las leyes sean muy prescriptivas, básicamente. Entonces, un ejemplo de esto. Tienes en el reglamento FinTech, y para ya ser más preciso, en el reglamento FinTech tienes exactamente cómo tienes que hacer tu proceso de debida diligencia de clientes y tus procesos de prevención de lavado de dinero. Te dicen exactamente cuáles son los niveles y exactamente qué tipo de documentación tienes que pedir y cómo la tienes que pedir. En otros países, y lo puedo constatar porque tenemos una licencia en Europa, lo que pasa es que la ley es basada en principios, y lo que provoca esto es que las empresas tengan un margen para implementar, ya sea a través de tecnología o de innovación, simplemente de innovación con nuevos procesos o nuevos sistemas, procesos mucho más modernos, incluido, por ejemplo, verificación remota de clientes, incluido monitoreo de transacciones con herramientas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, un poco para poner el lenguaje
en lenguaje simple y llano, es lo que pasa cuando tienes una ley prescriptiva versus una ley que está basada en principios, es que con la ley basada en principios, este tipo de tecnologías que van moviéndose muy rápido, lo que acaba pasando es que las compañías crean sistemas y crean políticas que son pertinentes para la tecnología. Se pueden mitigar los riesgos con nuevas tecnologías, no se necesita usar lo que tú decías ahorita de los sistemas que usaban en la casa de bolsa. Básicamente, si tú le aplicas toda la política exacta o los reglamentos exactos de una casa de bolsa a una empresa, a un exchange de criptomonedas, no vas a mitigar absolutamente nada, simplemente va a ser un costo regulatorio que te va a redituar muy poco en lo que realmente quieres hacer, que es mitigar riesgos, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Un poco, creo que no solo la ley FinTech en México, lo que se podría mejorar, que sí se podría mejorar, que fuera menos prescriptiva y tal vez darle un poco más, confiar un poco más en el regulador y en el criterio regulador, y que el regulador pueda aprobar diferentes métodos de verificación, aprobar diferentes formas de cumplir con la ley, ¿no? Entonces, un poco transferir esa confianza al criterio del regulador. Esa es la primera parte, pero existen mucho más, otros temas más amplios. Por ejemplo, Juan Luis nos puede constatar, yo creo que de esto, porque él es muy creativo en estos temas, pero cosas como recibir capital en México, ¿no? Recibir venture capital en México, pues hay que hacer ahí como un Frankenstein para que llegue de manera eficiente, por ejemplo. Stock option plans en los startups en México. ¿La legislación está lista para eso? ¿Está diseñada para que eso se pueda? La verdad es que no. Fiscalmente es bien difícil, o sea, tienes como todas estas reglas y este grupo de regulaciones que hacen que México, y yo creo que muchos países de Latinoamérica, sea complicado navegar el tema jurídico, el tema legal y regulatorio. Esa es una parte. Y cerrar diciendo un poco que por otro lado, para no dejar las cosas con una queja, es que parte de mi experiencia en la ley FinTech fue que, más allá de quejarse, solo sin propuestas, es muy importante cuando estás queriendo cambiar algo en el plano regulatorio, es llegar con una propuesta clara, y los reguladores la escuchan cuando es una propuesta seria y cuando es una propuesta que mitiga los riesgos, ¿no? Pues muchas gracias, Felipe, por la opinión, y tocaste ahí unos temas interesantes que me gustaría regresar con Count, porque precisamente él ve muchas empresas, incluso mexicanas, que toman esta decisión de que quizá México, el país donde están, no es la mejor opción, o dividir la empresa para que parte de la empresa, porque al final de cuentas la empresa debería estar donde genera el negocio, pero no siempre es así por la parte regulatoria. Entonces también me gustaría saber cuál ha sido su experiencia en esto con Count, cómo lo ha visto, cómo son mexicanos en el extranjero, o si son pues gente local, quiénes son los que lo buscan y por qué. Claro que sí, José. Pues bueno, yo lo que digo es que más que nada lo que nosotros hacemos en el despacho son dos cosas. Ayudamos a empresas de todo el mundo a hacer negocios en México, enfocadas en temas de tecnología, y ayudamos a empresas mexicanas a desdoblarse hacia afuera, ¿no? Y en ese orden, pues sí, vemos algo muy curioso, que es a lo mejor tiene que ver con el tema regulatorio que mencionaba Felipe. El tema un poco es que, a ver, ¿cómo te lo pongo? Yo creo que en México hay muchísimo talento, ¿no? Y entonces la gente en México que está empezando a crear un negocio, muchas veces crea algo muy interesante que lo quiere distribuir o lo quiere vender en otras partes del mundo, ¿no? Y esto pues puede llegar a tener ciertos problemas, bueno, no problemas, pero ciertas fricciones regulatorias. Si quieres abrir una empresa, una sociedad, una corporación en Estados Unidos, pues vas a tener que contratar abogados en Estados Unidos, contadores en Estados Unidos, vas a tener que aprender cómo se hacen negocios en Estados Unidos y cómo aplica la regulación en ese país. Lo mismo si quieres ir a Europa, si quieres ir a Sudamérica, etcétera. Pero cada vez el mundo es más pequeño, cada vez tenemos tecnologías como el propio blockchain que nos permite borrar este tipo de fronteras y borrar este tipo de hasta cierto punto regulaciones, porque tú podrías hacer una transferencia
de un país a otro país, mandándolo de un wallet a otro y sin importar en dónde esté, me explico. O sea, habrá algunas implicaciones técnicas, pero son implicaciones mínimas. No es como que exista el blockchain police, ¿no? Que va a decir, oye, es que ya pasó tu transacción por el Atlántico y ahora le aplican las reglas de Europa. No, pues eso definitivamente es un paradigma que se está rompiendo en el siglo XXI. Y muchas veces estos empresarios mexicanos o estos empresarios extranjeros que vienen a México, que quieren ir al mundo, pues no ven esas barreras y no ven esas fricciones y quieren saltarse esas fricciones. Y pues hay veces que a nosotros como abogados, pues sí nos ponen en jaque, ¿no? Porque les tenemos que decir, oye, pues sí, pero ten cuidado con estos impuestos que vas a estar generando en un lado, por estos temas que vas a estar generando en otro. Y pudiera parecer que las tecnologías pues están rompiendo estas fronteras, rompiendo estos temas de legislación y que pues nosotros como abogados o como personas que estamos asesorando a este tipo de empresas, pues tenemos que de alguna manera intentar cuidarles para que no se vayan a meter en un problema. Porque muchas veces, aunque la tecnología te permita ir y romper fronteras, pues vas a tener que cumplir con ciertos requisitos o ciertos temas legales, ¿no? Si quieres mover o cumplir lo que hay, ¿no? Si el día de mañana mencionaba Etienne el tema de ser un poco más anarquistas, yo sé que Etienne le late mucho ese rollo y también lo hemos discutido mucho en Twitter. O sea, a lo mejor esta tecnología vendrá a romper con eso, ¿no? Y vendrá a romper con el tema de que pues ya no va a haber legislación. Yo honestamente no lo creo. Yo honestamente creo que siempre the man, ¿no? Siempre se va a encontrar una manera de cómo regularse cierto tipo de transacciones, porque ya pasó una vez con tema de Internet. Los que se acuerden de esto, quizá ya somos población de riesgo, pero cuando te conectabas a Internet en América Online y te metías a Napster, parecía como el lejano oeste, como que no aplicaba ninguna norma, como que era un mundo fuera de tal, también con muchos argumentos libertarios. Y al final del día, hoy vemos 22 años después de estos temas, en donde pues la regulación, ya existe una regulación de Internet que es muy compleja y sumamente compleja y que aplica estos temas transnacionales. Entonces, ¿qué viene? Yo creo que vienen cosas muy interesantes en cuanto a legislación, porque la tecnología nos permite romper esas fronteras. Y la legislación, desde mi punto de vista, se va a tener que adaptar a esas tecnologías, porque si no, puede ser que queden en desuso como letra muerta. Entonces, pues no sé, esas son un poco de las reflexiones de lo que vemos y incrementándose el tema de personas que quieren hacer negocio en México, de mexicanos que quieren hacer negocio en el extranjero. Y pues bueno, estas tecnologías pueden ayudar a que eso suceda de una manera mucho más sencilla. ¿Y tú crees que todavía entonces code is not law o code is law? Yo creo que no, yo creo que no, y sí te acepto las cervezas, me encantaría echármelas porque pudiéramos discutir de todo. Al punto de Etienne, porque no creo que Etienne esté equivocado, sí creo que el código tiene ciertos elementos que nos hacen tener ejecutabilidad automática y eficiente. Y definitivamente creo que donde se puede aplicar hay que aprovecharlo, porque es un tema de acceso a la justicia. Es un tema de por qué tengo que demandarte para que me pagues algo cuando puedo programar un smart contract para que suceda de una forma muy sencilla. No debería de tener que pagarle tantos miles de pesos a un abogado para que eso suceda. Pero donde yo encuentro, donde yo no los puedo seguir, es porque creo que hay ciertas normas, ciertos conceptos que no se pueden representar en código, porque ni siquiera los podemos representar en palabras. Llámese conceptos muy etéreos como justicia, como equidad. Cuando hablamos de ese tipo de conceptos, representarlos con unos y ceros o representarlos en código, pues pudiera traer desde mi punto de vista muchas injusticias porque estaríamos dejando fuera muchos aspectos de esa propia definición. Pero habiendo dicho esto, creo que hay casos en donde si utilizamos esta herramienta de manera inteligente, pues podemos ayudar de una manera muy clara a temas de transacciones y donde se puede usar, se debe de usar. Pero no creo que lo debamos usar para todo. Por eso yo no voy tan a fondo como decir code is law, pero entiendo que hay muchos matices en esa aseveración.
Sí, no, y digo, esa opinión la quería yo, digamos que idealmente sí soy anarquista y digo, anarquismo no es lo que se ha visto, sino simplemente que no tenga que haber una persona, un dueño de la ley, un dueño del gobierno, un dueño político que te diga qué hacer y qué no hacer, sino simplemente que las reglas se puedan ejercer, como mencionaste, sin que haya este ente, pero también hay otras cosas, como mencionas en la ley, que pues son cosas de interpretación, ¿no? Puede ser que hacer algo puede ser una ofensa muy grave en un país, pero en otro lado no es ninguna cosa, ¿no? Como tocarte la cara o levantar un dedo, etcétera, y en otro lugar, si lo haces a un policía, pues te vas preso. Entonces, esas cosas, pues con un smart contract, pues, definitivamente no, la parte social. La parte de negocio yo creo que sí, porque actualmente lo hace, pero también la tecnología falla, ¿no? Y ahí es muy curioso porque también hay personas que sí son 100% libertarios o anarquistas, pero cuando le hacen un fraude o falla su tecnología, va y demanda a la ley, ¿no? Entonces ahí ya no es tan anarquista y ahí no funciona. Entonces también, digo, ahorita tenemos unos últimos minutos también, nada más, Etienne. Bueno, primero, Count, si nos dices dónde localizarte, redes sociales, página. Claro que sí. Bueno, se pueden meter a novus.lo, es novus.law. Ahí tienen todos los datos y si me quieren seguir en Twitter, @lawyercount, abogado conde en inglés. Gracias, Count. Y ahora regresando con Etienne y yo, sin entrar mucho al debate porque tenemos pocos minutos, o sea, tu opinión respecto a esto, si se puede o no se puede, yo creo que actualmente para algunas cosas sí se puede y funciona, no para todo, pero en un futuro pues sí vamos a ver mucha de la burocracia y como mencionó la senadora Indira Kempis que tuvimos en el panel, pues muchas de las leyes de México dice que pues, son pues, punitivas, ¿no? Te castigan, ya sea físicamente o económicamente, si no se cumplen, y muchas ya son arcaicas o anacrónicas. Dice, muchos ya son papeles que ni siquiera ya se revisan ni se digitalizan, pero ahí están. Muchas leyes y más leyes, y quieren meter más leyes y censura, y pues ya es algo anacrónico, ¿no? Intentar meter estas cosas, sobre todo los temas de censura o callar a alguien, etcétera, cuando pues, tenemos todos estos accesos descentralizados. Entonces, pues, nada más tu opinión sobre eso y también dónde te localizamos, dónde pueden contactarte. Con todo gusto, estamos en @lablegal101, ese es Twitter, y nuestro sitio de internet es lexcriptográfica.com. Ahora sí, José, para darle seguimiento a tu pregunta, realmente la plática se puso muy interesante. Yo diría, vámonos pensando un poquito para adelante. Independientemente que efectivamente creo y comparto con Juan Luis que existen ciertas cosas que nunca podrán ser automatizadas o codificadas, creo que sí hay muchas más de las que pensamos que pueden llegar a ser, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que lo que el Legal Tech, RegTech, o lo que el mismo blockchain se puede llegar a comer es mucho más de lo que estamos pensando. Incluso en este sentido, valdría la pena empezar a definir ciertos principios éticos de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero en una venia completamente anarquista, es decir, principio de no agresión. Pensemos en cosas que hoy en día solamente se pueden pensar en términos punitivos y como tú bien dices, José, me parece que esta inflación punitiva no nos va a llevar a ningún lugar. Por otra parte, ¿cómo podríamos regular? Y es una cuestión que me gustaría preguntarle tanto a Felipe como a Juan Luis y como a ti, por pensar en una regulación que sea a través de tecnología. Es decir, ¿por qué no dejamos de pensar que las normas, ¿no? Y las normas tienen que ser aplicadas? Sabemos que existen y que tienen un espacio real de aplicación, pero pensemos, ¿por qué no tal vez en regulaciones tecnológicas? Y esto a mí me parece que sube un poquito más la apuesta y hace más interesante la regulación que puedes llegar a tener, porque entonces ya estamos hablando de condiciones técnicas que se equiparan para un determinado fin común. Lo dejo a los panelistas, ese siempre me ha parecido una cuestión interesante a tomar. Y por último, efectivamente, podemos representar en código computacional todo el quehacer humano. Y abrimos una pregunta muy interesante. Hay personas que dicen que sí y hay personas que dicen que no.
No sé si han visto que existe este libro que Bill Gates quiere mucho, que es un libro que cuantifica realmente todas aquellas condiciones materiales que existen en la Tierra, ¿no? El número total de oro, el número total de plutonio, el número, bueno, disculpen, de uranio, y además esto lo trata de llevar a un plano computacional. Las consecuencias mismas de traducir todo esto en código me parece que son brutales, porque te permiten hacer un data mining muy interesante. No sé si sea lo más ético posible o no, pero digamos, abre esta pregunta y ahí en eso estoy de acuerdo con Juan Luis, si es una cosa que queremos. No sé si se pueda o no se pueda, pero es una cosa que como seres humanos estemos dispuestos a soportar o a tener en algún momento. Muchas gracias, Etienne. Estimado señor Felipe Vallejo. Excelente. No te voy a meter a ese debate, al menos que quieras. No, feliz, mira, de bajar un poquito el debate a la aplicación. Adelante, José, te interrumpí. No, sí, ¿vas? No, o sea, bajando un poquito a la práctica y a lo que discutíamos la ley FinTech, había esta frase que creo que se sigue repitiendo y la veo de repente en redes sociales que decían la banca tradicional piso parejo, ¿no? Y yo decía, ¿qué significa esto? Y para ellos piso parejo, o para la gente que lo decía, o muchas veces, estoy generalizando, por supuesto, pero piso parejo significaba impónganle las mismas reglas que se crearon en los 90s para el sector financiero, ¿no? Casi. Y eso yo creo que era una construcción muy errónea y de corto plazo que obviaba la aplicación de tecnologías para regular, por ejemplo. Entonces, esta cosa del piso parejo, yo creo que es una buena idea. O sea, el piso parejo es excelente, pero yo creo que deberíamos estar pidiendo todo el sistema financiero en México y en Latinoamérica y en el mundo, deberíamos estar pidiendo piso parejo, pero piso parejo con un nuevo piso que mitigue mejor los riesgos y que utilice tecnología para regular tecnología, ¿no? Es una locura estar utilizando herramientas de los 90s y de principios del siglo XXI para regular tecnologías que están completamente afuera del alcance de estas herramientas. Y un ejemplo bien concreto es el tema, este mito de que las criptomonedas son completamente anónimas, ¿no? Y todas las herramientas que hay allá afuera son bien interesantes. O sea, están estos proveedores de trazabilidad y ahora que fue lo del famosísimo hack de Twitter, de todas estas cuentas que hubo hace unos días, fue bien interesante ver cómo tenías tanta transparencia sobre este wallet que era propiedad de los que hicieron este hack y eran estos defraudadores y todos tenían visibilidad de dónde venían los fondos, todos tenían visibilidad cuántos fondos había en esa cartera. A mí me preocupó mucho más la privacidad que el tema del anonimato, ¿no? Con estas herramientas tecnológicas que sirven para trazar criptomonedas. Y así hay 20,000 cosas. O sea, hay cosas de identidad digital, hay temas de machine learning para cumplimiento. O sea, tienes todas estas herramientas y básicamente lo que pareciera es que el regulador está intentando atrapar a una ballena con una red para mariposas. O sea, hay una red mucho más grande y mucho más eficiente y que utiliza la tecnología para agarrar a los delincuentes, ¿no? Entonces, un poco bajando este tema y Etienne y Juan Luis están viendo, yo creo que este debate que están teniendo es un debate para los próximos 20 años, o 30 años, o 40 años, y es muy importante, pero también hay cosas que no se están haciendo hoy en día, que son muy sencillas y que no utilizan herramientas tecnológicas, ¿no? No sé, traía otra idea, pero me metí en este debate que está muy interesante. No sé cómo estemos de tiempo, José, pero tú dime. Sí, todavía tenemos unos 3-4 minutitos. Perfecto, nada más, y lo voy a dejar yo creo que abierto y nos podemos echar después esa cerveza, café, lo que quieran. Sobre el tema, en mi opinión, hay dos categorías
o dos industrias o dos funciones en la sociedad que no han sido tan tocadas por la tecnología. O sea, han sido tangencialmente cambiadas. ¿No? Yo ni siquiera, tangencialmente cambiadas. Y esas dos funciones son las elecciones. Sigues yendo a votar en un papel, eso es ridículo. Y la segunda es el sistema financiero, que aunque creemos que se ha vuelto mucho más moderno, realmente creo que esta es la primera vez en la cual el sistema financiero y las reglas, todas estas reglas que se crearon y la estructura está siendo disrumpido desde sus fundamentos, ¿no? Desde el tema de política monetaria, temas de jurisdiccionales, o sea, blockchain no tiene nacionalidad, eso va contra toda la lógica del sistema financiero, ¿no? Entonces, yo creo que el derecho va a ser muy importante en cómo construimos estos nuevos paradigmas, ¿no? Y cerrar la idea que cuando estemos construyendo el paradigma, sobre todo en el tema del sistema financiero, no nos olvidemos que esta frase de move fast, break things, no aplica con el dinero de la gente. O sea, si tú usas el move fast, break things con redes sociales y falla tu red social, bueno, pues falló la red social. Si de repente una empresa de movilidad pasa algo, pues lo multan normalmente, no sé, son cosas normalmente que no son tampoco tan graves. Son graves, pero no tan graves, ¿no? Como perder el dinero de la gente, gente todo su patrimonio. Entonces, la dificultad en finanzas va a ser que ese paradigma ahora tendrá que llamarse move fast and don't break anything. No puedes romper nada. Es lo difícil. Entrar a la cristalería y no romper casi nada, ¿no? Entonces, un poco ese lo dejo para discusión también aquí de la mesa. Sí, y yo digo, y no solo en Bitso, también en la casa de bolsa, y sobre todo en la casa de bolsa, recuerdo, o sea, podía suceder, digo, no podía suceder, no debe suceder, ¿no? Pero no era lo mismo que vulneraran el capital de la casa de bolsa a que tocaran un centavo de un cliente en un, por ejemplo, hackeo, en un fraude, etcétera. Ya si se tocaban un centavo de un cliente o la identidad de un cliente, el tratamiento es diferente a que hubieran tocado 1,000,000,000 del capital de la empresa. Ya cuando hay un tercero involucrado, cambia completamente la cosa y pues bueno, ya hasta te vuelves cada quien contrincante dentro pues sí, del juicio. Y pues bueno, ahí tuve algunas experiencias, pero bueno, ahí aprendí mucho de derecho, pero práctico penal, pero eso es otra historia. Pero pues sí, puede suceder, o sea, cuando tienes dinero enfrente, no solo toda la gente de fuera, o sea, me preguntan que cada cuánto intentan atacar a un sitio como Bitso o una casa de bolsa o un banco diario en todo momento. La realidad es que pues, tienes ahí una gran bóveda y una gran responsabilidad, porque pues, sí estás no solo teniendo el capital tuyo y de tus socios y de tus inversionistas, sino pues ahora, pues en el caso de Bitso, que lleva 1,000,000 de usuarios, pues disparo de cientos de miles donde puede estar su patrimonio. Entonces ahí es donde, pues sí es importante tener estas reglas claras de operación y donde pues no veo tan mal que se hayan puesto estas barreras de entrada para la mayoría para evitar malos jugadores. Lo malo es cuando pues, ya se busca hacer estas barreras como mencionabas, ¿no? De los bancos ya es muy alto. Un capital social de un banco no la va a lograr una startup y un fintech. Y pues bueno, yo quiero agradecer a cada uno de ustedes. Tenemos nada más unos breves minutos si tienen algún comentario de cierre y también agradecerles que hayan estado con nosotros en Blockchain Land. Recordarle que, pues bueno, esta plática va a estar disponible en Talent Republic, en nuestro canal de YouTube, también en la página de Talent Land TV y Blockchain Land TV. Entonces, bueno, si quieren cerrar, si quieres empezamos contigo, Etienne, algún comentario de cierre. Luego Felipe y terminamos con Count, ya para terminar el panel y agradecerles mucho su participación. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. También felicidades por la iniciativa. Me parece que estás en el futuro, José, y esto es realmente lo que tenemos que estar haciendo en este momento. Un poco para responder a Felipe, me parece que efectivamente tenemos que, independientemente de los grandes debates que se pueden venir en algún momento, estar un poco aterrizados y ver qué es lo que sigue, ¿no? Y en este momento, efectivamente, México tiene la ventaja de ser un país medianamente, o más bien, con una legislación que da mucha seguridad jurídica para ciertas cosas y también reconocer que hay ciertas cosas dentro de la propia ley FinTech que quedaron fuera de
de lo que hubiéramos pensado. También esto a su vez permite tener mucha libertad, ¿no? En específico a mí me hubiera gustado tener un modelo de sandbox completamente distinto al que tenemos, pero bueno, no se pudo. Pero efectivamente, y también, independientemente de los grandes debates que pudimos o que podemos tener en un futuro, es cierto que lo que importa al día de hoy es cómo lo haces tú para tener una aplicación funcional, la promesa de realmente llevar finanzas a toda la población, sin estructuras engorrosas como las conocemos, y además dentro de un marco jurídico que sea confiable y legítimo, ¿no? Entonces, yo lo que me llevo es justamente esta tarea de más bien del día al día, independientemente de las cuestiones a futuro que podemos tener. Y de nueva cuenta, muchas gracias por la invitación. Gracias. Felipe. Bueno, pues me sumo al agradecimiento de Tien. Estos paneles y estos formatos son muy buenos, y sobre todo la audiencia de este tipo de eventos como Blockchainland es muy bueno, como que entrelazar el mundo, digamos, tradicional que quiere modernizarse, y todo este grupo de personas y como esta comunidad que quiere crear y moverse hacia el futuro, son muy buenos, ¿no? Entonces, gracias por la invitación y por el espacio. Yo creo que lo único, si pudiera dejar algo aquí y alguien se tuviera que ir con una idea de este panel, o por lo menos de lo que he dicho, es que la ley está en un constante proceso de construcción y de renovación. Y así está diseñada. A veces es difícil, ¿no? Pero que realmente en temas de tecnología, en México seguimos viendo un poco la tecnología como un lujo, y para mí la tecnología es el programa social más exitoso en la historia de la humanidad. Ejemplos el automóvil, ejemplos el celular, la tecnología de telefonía. Vamos, la tecnología es masificar cosas que de otra forma serían solo para algunas minorías, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un muy buen discurso como sector de tecnología, de blockchain, para cambiar y renovar el marco regulatorio y poder avanzar y progresar en estos temas, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Muchísimas gracias y qué gusto coincidir con todos en este panel. No, muchísimas gracias a ti, Felipe, por acompañarnos. Y pues bueno, para cerrar, mi estimado Count. Claro que sí, José, muchas gracias. Etienne, Felipe, muchas gracias. La verdad es que uno aprende mucho de estar en estos paneles también. Y a mí me gustaría cerrar con esta idea. No podemos decirle que no a la tecnología. O sea, no podemos agarrar y decir, ¿sabes qué? Esta tecnología no la vamos a implementar o no la vamos a siquiera explorar. Tenemos que tener, desde mi punto de vista, una mente abierta para incorporar estas herramientas para hacer nuestra vida más eficiente. Y bueno, la regulación, como dijo Felipe, siempre va a estar en constante cambio. A mí me gustaría dejar esta idea que existen dos cosas. Una cosa es legislación y otra cosa es regulación. Y cada una yo creo que son dos animales que se comen con salsas distintas. En el punto de vista de legislación, a mí me gustaría ver un tema de principios generales. La ley FinTech es un muy buen esfuerzo, pero todas las leyes son perfectibles, desde luego. Creo que podemos seguir discutiendo cómo se puede mejor, pero a nivel legislación sí creo que para legislar sobre tecnología tenemos que irnos a los principios más generales posibles. ¿Para qué? Para poder hacer que no se inhiba este desarrollo tecnológico, que una ley no me diga cómo o qué tecnología tengo que usar, sino que me ponga principios generales que pueda cumplir con diferentes tecnologías. Y a nivel regulación, donde sí tenemos que irnos más específicos, pues coincido que tendremos que aplicar herramientas de regulación para regular herramientas. Y generalmente las leyes escritas o lo que conocemos como normas jurídicas, pues no son quizá las herramientas más eficientes para regular cierto tipo de tecnologías. Ese sería con mi comentario final. Y para cerrar, yo sí acepto el café o las chelas cuando ustedes digan.
Con mucho gusto. Y bueno, será un gran placer que podamos reunirnos nuevamente y pues, brindar y platicar de estos y muchos otros temas. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación. Gracias a todos los que nos invitaron en Blockchain and at Home. Recuerden que en esta y todas las conferencias también pueden dejar sus dudas y comentarios en el chat. Posteriormente, estará en la página de Blockchain Land TV una vez que esté la grabación y también en nuestro canal de YouTube de Talent Republic TV. Muchas gracias nuevamente, Felipe, Count, Etienne, y muchas gracias por acompañarnos en Blockchain and at Home.